Las copas brillaban bajo la luz dorada del restaurante más caro de Madrid cuando Alejandro Vega vio algo que le congeló la sangre. Una camarera con las manos temblorosas se inclinó hacia él y susurró al oído, con voz rota por el miedo: «Corra ahora». Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Durante un segundo, Alejandro pensó que había oído mal. Todo estaba demasiado perfecto para que algo así fuera real. Frente a él, su novia Valeria reía con sus padres, los reconocidos empresarios Ramiro y Lucía de la Fuente. La cena era un desfile de lujo: champán de 3.000 euros, porcelana fina, velas altas que reflejaban en el cristal de su reloj suizo. En su bolsillo, el anillo de compromiso de 4 quilates esperaba el momento perfecto. Iba a proponer matrimonio esa noche. Todo debía ser impecable. Pero aquella voz: «Corra ahora». La camarera se apartó con disimulo, los ojos húmedos, respirando rápido. Alejandro la siguió con la mirada. Notó que no era un juego. Había visto ese miedo antes, el miedo real, el que no se puede fingir. Giró lentamente hacia el ventanal del restaurante y entonces los vio. 3 hombres vestidos de negro entraban al vestíbulo. Sus movimientos eran precisos, sincronizados, casi militares. Las chaquetas abultadas ocultaban algo que solo un hombre acostumbrado al poder y al peligro podía reconocer: armas. El corazón de Alejandro se aceleró. Pensó en levantarse, pero no debía llamar la atención. Valeria hablaba sobre el viaje a Roma que planeaban para celebrar su compromiso. Ramiro bromeaba sobre inversiones. Lucía sonreía con una elegancia que solo da el dinero antiguo. Nadie sospechaba nada. Nadie excepto él y aquella camarera. Ella volvió a pasar cerca. Fingía servir vino, pero sus labios se movieron de nuevo. Apenas un susurro. Salida por la cocina. 20 segundos. Alejandro sintió cómo el mundo se contraía. Tenía 2 opciones: quedarse y fingir que nada ocurría, o confiar en una desconocida y perderlo todo. Su instinto empresarial había salvado su vida más de una vez. Esta vez debía seguirlo. Se levantó con una sonrisa forzada. «Disculpen, creo que bebí demasiado vino», murmuró. Valeria arqueó una ceja preocupada. Ramiro soltó una carcajada. «Ve tranquilo, hijo, que no se diga que el millonario no tolera el champán», bromeó. Alejandro se alejó de la mesa, caminando con calma, pero su mente era un torbellino. Detrás, la camarera se movía en dirección opuesta. Pasó a su lado y susurró: «Corra». Sin dudar, giró hacia la cocina. Los cocineros lo miraron desconcertados mientras empujaba la puerta metálica y encontraba la salida trasera. El aire de noviembre lo golpeó con una violencia que lo devolvió a la realidad. En cuestión de segundos, la cena perfecta se había convertido en una pesadilla. Escuchó gritos dentro. Un estrépito. El sonido seco de algo que caía. Después, silencio. Alejandro corrió por el callejón, su corazón golpeando contra el pecho. No sabía quiénes eran esos hombres, ni por qué lo buscaban, pero lo sabía con certeza. Querían matarlo. Giró la esquina, vio luces de coches, taxis, bares cerrando. Madrid seguía vivo, ajeno a su tragedia. Paró un taxi con una mano temblorosa y subió. «A cualquier lugar, solo conduzca», ordenó. El taxista lo miró por el espejo, vio el terror en su rostro y obedeció sin preguntas. Alejandro respiraba con dificultad. Miró hacia atrás. Nadie lo seguía, al menos no todavía. Intentó pensar. ¿Quién podía odiarlo tanto? Había hecho enemigos, sí. Su fortuna de más de 300 millones no se había construido con caridad. Había ganado batallas empresariales con tácticas implacables. Pero esto era personal. El teléfono vibró. Era Valeria. No podía contestar. ¿Qué le diría? Que había huido porque una camarera le dijo que corriese. Absurdo. Dejó sonar hasta que el silencio volvió. Minutos después,
Otro número desconocido iluminó la pantalla. Dudó, luego respondió. «Alejandro Vega». Una voz femenina. Era ella, la camarera. «¿Está bien?», preguntó, jadeando. «¿Quién demonios eres? ¿Qué está pasando?», gritó. «No hay tiempo», dijo Sofía. «Le explicaré todo, pero debe venir solo. Le enviaré una dirección. Si quiere vivir, hágame caso». Y colgó. Alejandro bajó el teléfono lentamente. El taxista lo miraba expectante. En ese instante, comprendió que su vida anterior había terminado en el momento en que esa mujer susurró aquellas dos palabras. Todo lo que venía después sería diferente. Si esta historia te tiene intrigado, dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita, porque lo que Alejandro descubrirá después cambiará su vida para siempre. El taxi avanzaba por las avenidas vacías mientras la ciudad dormía ajena al caos que acababa de desatarse en el restaurante, el Mirador de Cristal. Alejandro miraba por la ventana. Cada luz de la calle parecía un reflejo de su vida perfecta, que se desmoronaba en silencio. La dirección que Sofía le había enviado lo llevó hasta un barrio obrero, en las afueras, calles estrechas, faroles parpadeantes, fachadas húmedas por el frío. El contraste con el lujo habitual de su mundo era brutal. Pagó al taxista sin decir palabra y subió las escaleras del edificio. Tercer piso. Puerta número 7. Tocó. La puerta se abrió apenas una rendija, y unos ojos claros, enrojecidos por el cansancio, lo escanearon. «¿Vino solo?», preguntó ella en voz baja. «Sí», respondió Alejandro. Sofía lo hizo entrar rápidamente, cerrando con 2 cerrojos. El apartamento era pequeño, apenas 2 habitaciones, muebles viejos, olor a café y miedo. Ella estaba diferente, sin uniforme, con el cabello suelto y la expresión de alguien que ha visto demasiado. «Necesito saber qué diablos está pasando», dijo Alejandro con voz dura. Sofía respiró hondo. Se sentó frente a él. «Usted no me recuerda, ¿verdad?», preguntó. Alejandro negó, impaciente. «Hace 2 años usted compró una empresa llamada Inversiones Altea», comenzó ella. «Yo trabajaba allí. Era contable. Mi hermano, Martín, era directivo. Cuando su compañía tomó el control, despidieron a la mitad del personal. Él perdió el trabajo, su casa, todo. Se deprimió. Se quitó la vida 6 meses después». Alejandro sintió un golpe en el estómago. Había oído historias parecidas antes, pero nunca tan directas, nunca con una mirada tan real frente a él. «Lo siento», murmuró, pero ella lo interrumpió. «No, no lo siente. Para usted solo éramos números». Sofía apretó los puños. «Lo que pasó esta noche no fue casualidad. Esos hombres eran familiares de otros empleados arruinados. Juraron hacerlo pagar. Yo los conocía. Al principio iba a ayudarlos. Odiaba su nombre, su sonrisa, su éxito. Pero cuando los vi entrar al restaurante, entendí que iban a matarlo frente a su novia, frente a inocentes, y no pude permitirlo». El silencio cayó entre ellos. Alejandro la observó en silencio, intentando ordenar las piezas. «¿Y por qué me ayudas ahora?», preguntó. Sofía bajó la mirada. «Porque mi hermano no habría querido esto. Él era bueno. Y usted, aunque haya hecho cosas terribles, aún puede elegir qué tipo de persona ser». Alejandro se levantó, caminó hacia la ventana. Afuera, las luces del barrio parpadeaban como estrellas sucias. «¿Cuántos más hay como tu hermano?», preguntó con voz baja. «Demasiados. 10, tal vez más». Sofía lo miró con lágrimas contenidas. Su dinero los destruyó. Alejandro cerró los ojos un momento. Todo el poder, todos los negocios, las reuniones en despachos con vistas a la Gran Vía, nada de eso valía nada comparado con la mirada rota de aquella mujer. Se sentó de nuevo. «Necesito pensar», dijo. «No tiene tiempo. Ellos aún lo están buscando. Conocen sus propiedades, sus rutinas. Si vuelve a su ático, no llegará a amanecer.
advirtió Sofía. Alejandro la miró, confundido. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Desaparecer? Sí, al menos por unos días. Hay un tren a las 6 de la mañana hacia el sur. Nadie lo buscará allí. Alejandro asintió lentamente. Sabía que tenía razón, pero su mente no dejaba de pensar en Valeria, en cómo lo estaría buscando, en cómo sus padres lo estarían juzgando. Su reputación, su vida pública, todo estaba en juego. Sofía se acercó con cautela. No le diga nada a nadie. Cuantas menos personas sepan, mejor. ¿Ni siquiera a ella? Preguntó con voz apagada. Ni siquiera. Si la ama, la mantendrá fuera de esto. Alejandro apretó los dientes. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Tenía 3 horas para dejar atrás su nombre, su fortuna, su mundo. Mientras Sofía preparaba café, él observó las manos de ella. Pequeñas, firmes, marcadas por trabajo duro. Eran las manos de alguien real, no de las personas de su círculo, acostumbradas a tocar solo pantallas y copas de cristal. ¿Por qué confío en ti?, preguntó al fin. Sofía lo miró directo a los ojos. No debería, pero si no lo hace, estará muerto antes del amanecer. El sonido del reloj llenó la habitación. Alejandro comprendió que la línea que separaba su pasado de su futuro acababa de dibujarse frente a él. Guardó silencio, se levantó, tomó su abrigo. De acuerdo, si voy a desaparecer, necesito saber todo. ¿Quién más está involucrado?, preguntó. Sofía negó con la cabeza. No puedo decírselo, solo confíe en mí esta vez. Antes de salir, Alejandro se volvió hacia ella. ¿Qué pasará contigo? Yo me encargaré. No se preocupe por mí, dijo Sofía, aunque su voz temblaba. Él asintió, bajó las escaleras y salió al frío. Mientras caminaba hacia la estación, su mente ardía. Por primera vez en su vida, no podía comprar su salida. Solo podía correr. ¿Crees que las decisiones sin empatía merecen castigo? Escribe tu opinión en los comentarios y sigamos esta historia juntos. El tren hacia el sur partió justo cuando el amanecer pintaba el cielo de un gris incierto. Alejandro se sentó junto a la ventana, observando cómo Madrid quedaba atrás, su vida desvaneciéndose con cada kilómetro. No llevaba más que una mochila, algo de efectivo y un teléfono nuevo que Sofía le había dado la noche anterior. Nada de escoltas, nada de relojes caros, nada de poder. Por primera vez en muchos años, era solo un hombre. El paisaje cambió lentamente. Campos secos, pueblos dormidos, estaciones vacías. Alejandro recordaba las palabras de Sofía. Si quiere vivir, desaparezca. Había pasado la noche en vela, pensando en Valeria, en su rostro cuando él se levantó de la mesa, sin saber que esa cena sería el final de su mundo perfecto. Se preguntaba si lo odiaría, si sus padres ya habrían llamado a la prensa, si su imperio estaría tambaleándose sin su control. Pero lo que más lo atormentaba era algo nuevo, la voz de Sofía y la historia de Martín. Al llegar a Andalucía, tomó un taxi hasta una casa vieja que pertenecía a su familia. Era un lugar al que no iba desde hacía años, una casa de campo en medio de olivares infinitos. El silencio era casi violento. Entró y encendió la luz. Polvo en los muebles, aire inmóvil, recuerdos de una infancia que ya no existía. Se dejó caer en un sillón y por primera vez en su vida sintió miedo. No de morir, sino de pensar. Los primeros días fueron una mezcla de soledad y desconcierto. Cocinaba lo básico, salía a caminar por los campos y compraba en una pequeña tienda del pueblo donde nadie lo reconocía. El dueño lo saludaba con un «buenos días», sincero, sin saber que aquel hombre con barba descuidada y mirada cansada había sido una de las personas más ricas de España. Esa normalidad lo desconcertaba. Cada noche hablaba por teléfono con Sofía, al principio solo para saber si seguía en peligro. Luego las conversaciones cambiaron. Hablaban de todo, de la vida, de los errores,
del hermano que ella había perdido, de las personas que él había dañado sin saberlo. Sofía le contó que la policía había detenido a 2 de los atacantes y que los demás estaban siendo buscados. Alejandro sintió alivio, pero también culpa. Una noche, sin poder dormir, encendió su portátil. Conectado a una red prestada del pueblo, empezó a buscar información sobre las empresas que había adquirido en los últimos años. Leyó los nombres de empleados despedidos, directivos arruinados, familias que habían perdido todo. Historias de suicidios, divorcios, enfermedades. Todo consecuencia de sus decisiones. Cada artículo era un golpe. Nunca los había mirado como personas, solo como cifras en un balance. Llamó a Sofía esa misma madrugada. «Tenías razón», dijo apenas ella respondió. «No imaginaba el daño que había causado. No puedo quedarme aquí escondido. Quiero hacer algo». «¿Qué puedes hacer?», preguntó Sofía con voz cansada. «Reparar lo que pueda», respondió él. «No para limpiar mi nombre, sino porque es lo correcto». Durante los días siguientes, elaboró un plan. Decidió crear un fondo de ayuda, 1.000.000 de euros para empezar, dirigido a las familias de los empleados que había arruinado. No sería caridad, sería justicia. Quería que Sofía lo administrara, que asegurara que el dinero llegara a quienes realmente lo necesitaban. Cuando se lo contó, ella guardó silencio unos segundos. «Si esto es una maniobra para limpiar su imagen, lo denunciaré públicamente», advirtió. «No lo es», dijo Alejandro con firmeza. «Ya no me importa mi imagen, me importa dormir sin culpa». Sofía aceptó ayudar, aunque con reservas. Desde Madrid, gestionó los primeros pasos mientras él seguía escondido. Pasaron 3 semanas. Alejandro había cambiado. Se levantaba temprano, cocinaba, limpiaba, leía. Por primera vez en años, no daba órdenes, no controlaba nada. Y descubrió algo inesperado. No lo odiaba. Un día, mientras caminaba por el campo, el viento trajo el sonido de campanas de iglesia. Se detuvo. Pensó en Martín, en Sofía, en Valeria. Tal vez Dios, o el destino, le estaba dando una segunda oportunidad. Al anochecer, recibió una llamada de Sofía. «Los hombres que te buscaban ya fueron capturados», dijo. «La policía considera el caso cerrado. Puedes regresar». Alejandro se quedó en silencio. Había esperado escuchar esas palabras, pero no sintió alivio. La idea de volver a su vida anterior le resultaba ajena, casi insoportable. «¿Y si no quiero volver?», preguntó. «Entonces habrás cambiado», respondió Sofía suavemente. «Pero no puedes huir para siempre. Si realmente quieres enmendar, hazlo frente a todos». Esa noche, Alejandro empacó sus cosas. Miró la casa por última vez. Allí había aprendido algo que su dinero jamás le enseñó: que la paz cuesta más que cualquier fortuna. Al amanecer tomó el tren de regreso a Madrid. El reflejo en la ventana le mostró a un hombre distinto, uno que, por primera vez, entendía lo que realmente significaba vivir. Madrid lo recibió con un aire distinto, más frío, más real. Alejandro bajó del tren con una maleta pequeña y una decisión firme. No volvería a ser el hombre que se fue. Caminó por las calles como un extraño, mirando con otros ojos la ciudad que había sido escenario de su éxito y de su caída. Ya no veía edificios, veía rostros. Rostros de gente que vivía, trabajaba, luchaba. Aquello que antes consideraba ruido, ahora le parecía vida. Su primera parada fue su ático en el barrio de Salamanca. Las luces aún funcionaban, el polvo cubría los muebles. En la mesa había una docena de cartas sin abrir y el perfume de Valeria aún flotaba en el aire. Tomó el teléfono, dudó unos segundos y la llamó. Ella tardó en contestar. «Alejandro». Su voz temblaba entre rabia y alivio. «¿Dónde estabas? ¿Por qué desapareciste?» «No podía explicarlo», respondió él. «Si te hubiera contado la verdad, te habría puesto en peligro». «Mis padres dicen que estás loco», dijo ella.
que abandonaste la cena para escapar de algo que inventaste. Sus padres no entenderían, replicó con calma, pero si quieres saberlo, te lo contaré todo. Horas más tarde, Valeria llegó al ático. Lo encontró más delgado, con barba, distinto. Se sentaron y él habló sin interrupciones. Le contó sobre Sofía, sobre los hombres armados, sobre el hermano que había muerto por sus decisiones. Cuando terminó, Valeria no dijo nada durante un largo rato. Luego, simplemente murmuró: «Eres otra persona». Alejandro asintió. «Quiero hacer las cosas bien. He creado un fondo para ayudar a las familias que destruí. Y pienso cambiar mi empresa, desde dentro. Nada de despidos masivos, nada de ganancias a cualquier precio». Valeria lo miró con lágrimas en los ojos. «Eso te costará mucho dinero». «Lo sé», respondió, «pero recuperaré algo más importante que el dinero, mi alma». Los días siguientes fueron una tormenta de reuniones y renuncias. Su socio principal lo llamó para advertirle que los inversores huirían si seguía ese camino. Alejandro no retrocedió. Algunos lo abandonaron. Otros, curiosamente, se quedaron. Tal vez aún haya gente que crea en algo más que en los números, pensó. Cuando Valeria le contó a sus padres el plan de Alejandro, la reacción fue furiosa. «Ese hombre ha perdido la cabeza», dijo Ramiro. «La compasión no paga las cuentas». «Entonces no quiero sus bendiciones», respondió ella con voz firme. «Prefiero vivir con un hombre íntegro que con un cobarde vestido de éxito». Alejandro y Valeria decidieron casarse sin esperar. No habría trajes de diseñador ni orquesta en un hotel de lujo. La ceremonia se celebró en una pequeña finca a las afueras, rodeados solo de amigos verdaderos y de las personas a las que Alejandro había ayudado en los últimos meses. Entre ellos estaba Sofía. Vestía de manera sencilla, pero su mirada reflejaba orgullo. Cuando la música se detuvo, Alejandro levantó su copa para brindar. «Hace unos meses creía que la riqueza era poder», dijo. «Pero el poder sin conciencia solo deja ruinas. Agradezco a quienes intentaron destruirme, porque sin ese golpe nunca habría entendido lo que significa vivir. Agradezco a Sofía por salvarme la vida y enseñarme el valor de la humanidad. A Valeria por creer en el hombre que intento ser, no en el que fui. Y a Martín, aunque nunca lo conocí, porque su historia me cambió para siempre». El aplauso fue largo y sincero. Sofía lloraba en silencio. Aquella noche, mientras la pareja bailaba bajo un cielo cubierto de estrellas, ella pensó en su hermano. Tal vez, de alguna forma, él también estaba allí, sonriendo. Con el tiempo, el fondo de ayuda creció. Se convirtió en una fundación real, dirigida por Sofía y apoyada por Valeria. Alejandro trabajaba cada día sin cámaras, sin discursos vacíos. Visitaba personalmente a las familias, escuchaba, aprendía. Había descubierto que la humildad era el único lujo que no podía comprarse. Pasaron los meses. La prensa comenzó a hablar de «el millonario que cambió las reglas del juego». Algunos lo criticaban, otros lo admiraban, pero a Alejandro ya no le importaba. Había encontrado paz, y eso valía más que cualquier cifra. Una tarde, mientras caminaba por el retiro con Valeria, ella le preguntó si se arrepentía de todo lo ocurrido. «¿Arrepentirme?», repitió él con una sonrisa leve. Si no hubiera pasado, seguiría siendo el hombre que era, vacío, ciego, arrogante. Prefiero haber perdido millones y haber ganado sentido. Ella lo abrazó. A veces, para encontrar la luz, hay que pasar por la oscuridad. «Sí», dijo Alejandro. «Y a veces hace falta que alguien te diga, corre ahora, para empezar a vivir». En ese momento, una ráfaga de viento agitó las hojas. Alejandro miró al cielo y cerró los ojos. Sintió gratitud, no por su fortuna, sino por la oportunidad de usarla bien. Porque entendió que la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en las manos que ayudan, en los perdones que se dan y en la paz que llega cuando uno decide cambiar.
Dale like si crees que todos merecemos una segunda oportunidad. Comenta si tú también has aprendido que el dinero no lo compra todo. Y suscríbete para más historias que te recuerdan que la vida no se mide en lo que tienes, sino en lo que das.